Guten Tag, Herr Lynch, willkommen. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma alemán. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es la actividad para este día. Eh, bueno, en la escuela, ¿verdad?, tenemos por costumbre ir leyendo semana a semana un versículo de la Biblia. Eh, Como nos ha tocado incorporarnos a partir de este año con clases de alemán, vamos a retomar, digamos, lo que se estuvo viendo o en donde se quedaron los grupos de los restos de idiomas. En otras palabras, lo que quiero explicar es que el Evangelio de Mateo se ha tomado desde el capítulo 5, se ha venido tomando como verso por verso para irlo leyendo al principio de todas las clases. Esto nos sirve con un doble propósito. En primer lugar, pues nuestra escuela es una escuela con fundamentos cristianos y una de las formas en las cuales tratamos de enseñar los valores cristianos o fomentar, digamos, el área de los valores es a través de la lectura de la Biblia, versículos que vamos viendo clase por clase. De hecho, son toda la semana de clases, dedicamos un versículo de la Biblia en el idioma en cuestión, ¿verdad? O con el que estamos trabajando. De manera que aprendemos un poco, digamos, de los principios y valores cristianos, pero también ejercitamos un poco lo que vendría siendo la pronunciación en otros idiomas. Eh, Desde el año pasado comenzamos con Mateo capítulo 5 y la razón de escoger Mateo 5 y siguientes es porque ahí se encuentra lo que se conoce en español como el Sermón del Monte, que fue quizás el sermón más emblemático que Jesús dio a sus seguidores cuando estuvo aquí en la tierra. Eh, Partiendo de eso, pues se han ido avanzando durante varios versículos. Pero ahorita, ¿verdad? Nos va a tocar a nosotros incorporarnos con lo que es el Deutsch, es decir, con alemán, en lo que vendría siendo el capítulo 6, el versículo 17 propiamente. Ahora, hay unas compañeritas que no se han podido conectar el día de ahora, ¿verdad? En el caso suyo, Yasmín, quizás antes de seguir adelante quisiera hacerle un par de preguntas, ya que es primera vez que la tengo acá en el salón de clases de alemán. En primer lugar, Sí, ok, muchas gracias. Darle la bienvenida y quisiera saber si usted ya ha estudiado anteriormente alemán o es primera experiencia que va a tener estudiando este idioma. es primera vez que voy a estar estudiando el idioma. Ok, otra pregunta por ley que tengo que hacerles a quienes toman el Deutschkurs es si usted ya domina, por ejemplo, algún otro idioma aparte del español. Estoy estudiando por las mañanas el idioma inglés también en nivel básico. Entonces, eso ya me sirve a mí como un parámetro. Y lo siguiente que tengo que preguntarle, porque es parte de lo que vamos a estar viendo, es si usted conoce en inglés se le llama el International Phonetic Alphabet. En español le conocemos como el alfabeto fonético internacional. ¿Ya ha trabajado usted con ese sistema o nunca lo ha utilizado? No lo había escuchado y o tal vez posiblemente sabe que lo sepa, pero no sabía que era así. Ah, vale. Entonces, esas preguntas se las hago porque me sirven a mí como un pequeño insumo para conocer lo que en pedagogía le llamamos el bagaje que trae cada estudiante, que se refiere pues a sus conocimientos previos. Y son importantes porque si no me puedo ubicar quizás más adelante en algunos temas y no dejar un poquito perdido a algunos de los estudiantes, ¿verdad? Con el resto de los compañeritos, estamos en lo mismo, prácticamente similar a usted. Conocen algo de inglés, no conocen el alfabeto fonético internacional, por eso es que en las clases vamos a ir retomando un poco inicialmente de qué se trata o qué es, y vamos a ir trabajando lo que es la parte eh, de adecuarnos principalmente a poder leer el alemán y pronunciarlo de una forma que no se nos haga muy difícil. Le De agradezco, acuerdo.
su participación, Yasmín, y ya eso nos sirve bastante para conocerle cómo está usted respecto del idioma. De acuerdo. Gracias. Bueno, permítame, quiero revisar que hay unos compañeritos, una compañera que ya me pidió, bueno, hay dos compañeras que me han pedido permiso para el día de hoy, pero hay una que no se ha conectado ni me ha notificado nada. Vaya, entonces vamos a ver esta primera parte. Quizás la pronunciación no las voy a poner a hacer el día de ahora, la pronunciación del versículo no lo vamos a ver porque vamos a irlo desglosando el resto de la semana. Creo que allá como el viernes sí voy a ponerles a que practiquen este versículo. De momento vamos a escuchar la pronunciación, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas. Em, bueno, veámoslo en español para tener la referencia, pero como ustedes ya dominan algo de inglés, eso me sirve a mí para hacer referencias, porque resulta que el Deutsch, el alemán, está más relacionado al English que el Spanish. Es decir, el idioma inglés, realmente el inglés surge de una mezcla entre el francés antiguo y lo que viene siendo el germán. Entonces, si lo vemos así, el inglés tiene una buena parte de vocabulario que procede del alemán. Eh, y Sí, pues, en nuestro caso, aunque usamos palabras en alemán, no son tantas como las palabras del inglés. Entonces, en las clases, cuando vemos estos versículos, yo me remito al español, me remito un poquito al inglés y de ahí, del inglés, puedo dar como el salto a lo que vendría siendo el Deutsch, que pues en inglés le decimos German, pero en el propio idioma se dice Deutsch, que es el alemán propiamente dicho en alemán. Entonces, el versículo de Mateo 6:17 en español nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Eh, Jesús está hablando acerca de lo que es el ayuno. Es como un subtema, ¿verdad? En donde dice Jesús y el ayuno. Uno de los puntos fuertes de tomar la Biblia como referencia para las clases, para esas pequeñas reflexiones iniciales, es el hecho que la Biblia es el libro más traducido a el mayor número de idiomas posibles. Y no solo eso, sino que en cada idioma existen diversas versiones. En español hallamos no menos de 10, 12 versiones al español de la Biblia. En inglés hay muchas más. En alemán también hay varias, ¿verdad? Y aquí se toma la Biblia que se conoce como la Biblia luterana, claro, digamos que viene por el lado de la Iglesia luterana y Martín Lutero y la Reforma. En primer lugar, el nombre. Mateo, Matthew se dice en inglés y en alemán se puede pronunciar de dos maneras. La que les he estado enseñando más que todo es la forma que es como Mateus. Es decir, que esto que vemos acá, donde se mira una A con una diéresis, que eso lo vamos a estudiar en el IPA, se conocen como los símbolos diacríticos, el S que está acá se convierte en una especie de E, ya como que fuera una E del español, por así decirlo, Mateus, y suena Mateo. Bastante similar, aunque no es el caso, pero bastante parecido a como se está escrito aquí en el portugués. Ya nada más que la pronunciación es un poquito más fuerte en el alemán, ya que el acento alemán, esa es una de sus características, de ser como un poco más fuerte o más marcado. Ahora, el 6 en alemán lo vamos a pronunciar como sex. Sex. Es como una especie de Z, ¿verdad? Y como vibrante, sex, sex. em, un sonido E, una K y una S. Em, Vamos a irlo viendo poco a poco, ¿verdad? Pero más o menos esto sonaría como Matteus Sex, Matteus Sex, y en el caso del 17, ¿verdad? Lo pronunciamos como Sitzen, Sitzen, vendría siendo el sonido. Poco a poco vamos a irnos adentrando. Ahora, lo que sí es que vamos a usar dos sistemas. Vamos a usar el IPA o el alfabeto fonético internacional para representar los sonidos y vamos a utilizar lo que vendría siendo algo que le vamos a conocer como una transliteración.
La transliteración es como pasar el sonido del alemán con las letras del español, con el alfabeto del español, por así decirlo, y hacerlo casar. La transliteración, cuando estamos iniciando, si no conocemos qué es el IPA, resulta muy útil el uso de transliteraciones. Así se entiende mejor cómo van los sonidos, ¿verdad? Así que en algunas clases vamos a recurrir a transliteraciones, pero a medida vayamos avanzando y conociendo el IPA, vamos a ir recurriendo más a la pronunciación del alfabeto fonético internacional porque contiene los símbolos exactos. Ahora, en términos de las palabras que tenemos acá, estaríamos diciendo que estamos en presencia de Matthäus 6:17. Matthäus 6:17. Si usted recuerda el sonido de 17 en inglés y de 6 se parece bastante, ¿verdad? Porque en inglés decimos six y aquí es como sex. O sea, en vez de una I es como una E. El sonido es parecido. Y en inglés se dice 16 y aquí se dice 16. 16, como con una Z, una P, ¿verdad? Zips, ten. Y luego una T, una E y una N. Luego ya viene la parte de la lectura. Entonces, esta palabra que está acá la podemos sacar como una V, una E y una N. Es como decir ven, vendu, vendu vendría siendo esta primera parte. Luego, esta sí, aquí vamos a tener bastante cuidado con las eres, aunque muchas veces se piensa o se relaciona el alemán a la letra R o que la R es muy fuerte en el alemán, depende en la posición en la que aparezca la letra R. Cuando va al final de las palabras, en el alemán pasa algo similar al acento británico del inglés británico. Por ejemplo, usted conocerá del inglés tradicional esta palabra, ¿verdad? A ver, Yasmin, dígame en inglés cómo usted lee esto. Bitter, Ok. Usted ya reconoce un patrón de sonido norteamericano, en donde la T la cambia por una R. Bien. Ahora, en este caso suena usted la R al final. En un inglés británico, por ejemplo, se nos dice que la R no suena y aparece un sonido que se llama schwa, que es como y ese sonido cambia en el inglés británico. La pronunciación que usted me ha hecho es más una pronunciación de American English, de inglés norteamericano. Un británico nos dice esto como better, that's better, con ese sonido al final. Puesto que en esto se distingue un patrón que se le conoce como un patrón no rótico. Los patrones o los idiomas que son no róticos o los acentos no róticos significa que la R, ¿verdad? La R al final no suena. Entonces, el inglés británico, sobre todo el inglés londinense, digámoslo propiamente, el que se habla en la capital, tiene esa peculiaridad, que la R no les suena a ellos al final, suena en un schwa. Pues entonces en el alemán pasa algo parecido. Cuando las series están al final, tienden a no sonar. O sea, en vez de eso sonarlo como aber, lo suenan como aba, aba, con un sonido A, más o menos aquí al final, en vez de un sonido R. When du aba, when du aba. Y luego tenemos esta palabra, miren, que es bastard. Esta la suenan también con un schwa. El schwa es un sonido vocal que no es exclusivo del inglés, pero el inglés lo usa mucho, pero existe en el francés, existe en el portugués, existen en el Dutch. En todos esos idiomas existe un sonido que se llama schwa. Uh, uh, uh. Es un sonido muy propio, digamos, del estadounidense también. Entonces, esto suena a pasta. De hecho, si vemos en el inglés, aquí aparece el término fast. Y yo le agregaría la pregunta, mire, para usted, ¿qué significa fast en inglés? rápido. Rápido, es normalmente a lo que lo asociamos, a algo rápido. Sin embargo, esta palabra tiene otra connotación
y es para referirse al verbo ayunar. O sea, en inglés, fast significa también ayunar. Por eso, si nos recordamos un poquito ahorita el inglés, cuando nos referimos al desayuno, a ver, dígame, Yasmin, ¿cómo se dice desayuno en inglés? ¿Ah? Sí, ya me perdí. Se le ha olvidado, no hay problema, pero le vamos a recordar. Se recuerda que así se dice, bueno, así se escribe, que decimos breakfast. Entonces, sabemos que eso, que en el caso este, el, es la palabra para decir el stop, como detener, frenar algo. Eso es el break, detener algo. Y fast, pues viene de ayuno. Entonces es parecido a lo que nosotros tenemos en español como desayuno. Esto es como parar el ayuno. Algo así viene siendo etimológicamente en English. Parar el ayuno. Si fast es ayuno, breakfast, pues es detener, parar con lo que vendría siendo el ayuno. Así como nosotros decimos desayuno, se agrega el sufijo des para decir, bueno, dejó de ayunar, dejar de ayunar. Pero curiosamente, esta palabra en el inglés proviene del alemán. Entonces, en alemán se llama pasta, pasta. ¿Qué es esto que está acá? Esta palabra propiamente, pasta, que es también ayunar. Entonces, when du aber fastet, es como quien dice, cuando tú hagas ayuno o cuando tú ayunes, vendría siendo más o menos eso el significado. Luego esta se pronuncia como el zo. Es parecido al zo del inglés. Un poquito vibrante la S, una S vibrante y un sonido O, como el del español. Luego tenemos esta palabra, ¿verdad? Que si nosotros la leyésemos así, sale como salve, ¿verdad? Pero no es así. En este caso se mete un schwa también. Es como el salva, salva, salva. Luego viene algo que sí, eso el inglés lo toma del alemán. En el inglés se nos enseña que cuando aparece una E con una I, suena a I. Y eso también pasa en el alemán. O sea que esta no se lee como deinen, sino como deinen. Deinen. Y nuevamente aquí un schwa. Esta otra se hace con la O glotal, con la E, E, que vendría siendo como decir cough, cough. Bien, ahí llevamos ya una parte del versículo, pero la parte que más nos va a interesar es como la frase de esta semana. Bien, que esta frase está relacionada a lo que en español dice lavarse la cara o lavarse el rostro. Entonces, tenemos aquí una palabra que se parece un montón. En inglés, mire, es wash. Y si usted ve la raíz del Deutsch, es casi la misma. Vea, nada más que cambia, que aquí lleva una C en vez de la S y se agrega una E. Ahora, esto lo podríamos pronunciar como con una V, una E, una S, una CH y una E. O sea, si lo escribiésemos como transliterado, ¿eh? Eso vendría siendo como beche, beche. Suena muy diferente al inglés, ¿ve? Ya ahí sí notáramos una diferencia grande en pasar de wash a beche, beche. Luego este, que como es EI, le decía, la EI pasa igual que en el inglés, se lee como ahí, ¿ve? Beche dine, beche dine. Y por último, tendríamos la palabra rostro, que en este caso se lee algo como good sits, good sits, good sits, nuevamente con un sonido de schwa. Entonces, la frase que vamos a estar viendo esta semana o lo que vamos a estar aprendiendo es Welche dein Gesicht. Welche dein Gesicht, que vendría siendo como lavarse el rostro, lavarse la cara. Cualquiera de las dos aplica, aunque Gesicht es más como el rostro, es más el rostro. Bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo esta semana del versículo. Pero ahora vamos a ir al tema de la clase.
Pero antes de pasar a la clase, ya que estuve hablando algunas cosas, quiero ver si estamos en sintonía o si quizás vamos a ir explicando mejor o detallando más. Cuando yo le menciono el schwa, cuando yo le menciono la o de esta forma, cuando yo le menciono que algo es no rótico, o cuando le digo que es un sonido tipo diptongo en vez de i sonar como I, ¿usted reconoce esos sonidos o esos nombres? ¿O es primera vez que los estaría escuchando, Yasmin? Es la primera vez que los estaría escuchando. Ok, bien. Bueno, entonces eso lo voy a retomar ahorita para lo que vamos a explicar. Hay una página que yo voy a recomendar que estemos visitando, digamos, con cierta frecuencia para lo que vendrían siendo las clases. Aquí creo que la tengo cargada, pero la tengo cargada ahorita con una palabra, pero que es del portugués. Así que me voy a remitir a lo que vendría siendo la página principal. La página se llama Wiktionary.org. Es una página en la que nosotros podemos buscar palabras para analizarlas de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Realmente es un diccionario de definiciones, pero yo remito siempre que usemos la versión en inglés, aunque esa puede tener varias versiones. O sea, si yo, por ejemplo, entro como Wiktionary.org, si ingresamos así, lo que vemos es esto. Entonces, esto es un diccionario libre, funciona como una wiki y aparece en varios idiomas. Pero a pesar de que yo quiera estudiar un idioma, la recomendación es buscar en inglés. La situación es que en el inglés hay más entradas. Como esto es colaborativo, las personas van como donando sus conocimientos a lo que es esta enciclopedia, por así decirlo, ese diccionario enciclopédico. Lo mejor es utilizar siempre la versión inglesa, porque ahí es donde hay más información. Cuando lo usamos con otros idiomas, pues debemos tener precaución de que no solo nos va a aparecer un idioma en común, sino que pueden aparecer varios. Eh, una de las primeras cosas es, por ejemplo, lo que estamos diciendo del alemán. Nosotros le decimos alemán, los estadounidenses le dicen German, pero los alemanes propiamente no le llaman así a su idioma. Le llaman a su idioma Dutch, Deutsch, propiamente, que es precisamente esta palabra. Aquí puede ver que ya comienza a aparecer. Bueno, entonces, si le encontramos, le clicamos y nos lleva a algo como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, que esta palabra está relacionada al inglés y al German, que sería el alemán propiamente. Lo que nos interesa para esta clase es el numeral 2. Entonces, al ir al numeral 2 nos aparece acá lo que vendría siendo la definición, ¿verdad? De dónde viene, la etimología. Pero en la clase lo que nos va a interesar es esta parte que está acá. Para eso vamos a usar esta plataforma. Aquí nos aparece el IPA key. Nos aparece cómo se escribe el sonido de esta palabra. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver algunos símbolos que quizás nos pueden resultar un poco extraños, pero que vamos a irnos acostumbrando poco a poco a utilizarlos. No, cuando vemos estas clases no consiste en aprenderse el nombre de los símbolos, no ese es el objetivo. Es más bien aprendernos qué nos dicen esos símbolos, porque nos representan ciertos sonidos. Eh, Voy a retomar esta palabra de ejemplo, ya que es una palabra que debe ser ya parte de nuestro léxico. Nada más que aquí aparecen, permítame, aparecen algunos símbolos que todavía no vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Pero cuando corresponda, pues lo vamos a hacer. Así que voy a quitar algunos de ellos, ¿verdad? Porque todavía no es tema en cuestión, digamos, que los vayamos a utilizar. Sobre todo los símbolos estos eh, diacríticos, que luego los vamos a explicar. Pero quedémonos con esto que sería como lo más esencial. Nos dice que la palabra, ¿verdad? La palabra original lleva una D, una E, una U, una T, una S
una C y una H. Esa es la palabra original para decir alemán. Entonces, nótese cómo esta DU se convierte en un sonido que vamos a estudiar, lo que se conoce como el sonido OI. OI. Es como una O, pero no es la O completa. Es una O como recortada. Si usted ve el símbolo, a veces decimos, mire, ese símbolo pareciera una letra C al revés, vea, como que fuera la C, pero al revés. Pero no es tanto una C, es más bien una O a la cual se le rebanó un pedacito, se le borró un pedacito. Luego tenemos este sonido I, ¿verdad? Que es un sonido I, es la I corta del inglés, se le llama a esta, y un sonido este que es, representa propiamente este sonido que estamos viendo acá, nos representa lo que conocemos nosotros como el sonido CH. O sea, esto representa el sonido CH. Esa T junto con esa como S, parece una letra S como alargada, ¿verdad? Como alargada. En matemáticas se usan para la integrales ese símbolo, ¿verdad? Propiamente para el cálculo de integraciones. Pero en idiomas la vamos a conocer más como la SH. O sea, si usted ve este símbolo solito, solo este símbolo, esta es la SH. Bien. Pero si la ve a la par de una T, si a la par de una T aparece este símbolo, entonces eso significa la CH, de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces, ahí tendríamos como la representación de los símbolos que aparecen en esta palabra. Entonces, voy a quitar lo que le decía que ahorita no nos va a servir o no es el foco de interés, los diacríticos, y me voy a quedar solo con esta parte. Eso que estamos viendo aquí es el alfabeto fonético internacional y se estarían utilizando algunos símbolos de ellas para representarnos la palabra alemán en alemán, claro está. Y así cualquier otra palabra. Las que hemos estado viendo, por ejemplo, del versículo, también las podríamos venir a buscar acá y descubrir en dónde está. Eh, Vaya, por ejemplo, del versículo podemos buscar la palabra que hemos visto que es para el ayuno, ¿verdad? Que hemos visto que es parecido al inglés, pero lleva una ET. Se parece bastante. Y aquí nos aparece, ¿verdad? Es esta la palabra y nos dice, bueno, nos lleva al alemán propiamente. Y hay alguna variante, ¿verdad? Con algún diacrítico que posiblemente sea como un acento diferente. Esta sería la escritura de esa palabra de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces tenemos, por ejemplo, que la escritura es esta, pero la pronunciación es la que está acá. Vea que esta es como una A nuestra, o sea, hasta aquí, digamos que es muy parecido al español, pero esto ya es diferente, porque ese símbolo que está ahí es el símbolo que le conocemos en idiomas, a esto se le denomina que es el schwa, así se le llama a este sonido. Schwa es un sonido es un sonido muy frecuente en el inglés y que claro, lo comparte en común con el alemán. Muchas palabras del alemán va a aparecer muy frecuentemente el schwa, de ahí va a estar metido. Uh, uh. Ahora, ¿todo eso para qué? Bueno, para introducir lo que es el alfabeto fonético internacional. Tenemos acá, eso está tomado de Wikipedia, ¿verdad? Ahí lo podemos consultar, pero tendríamos nosotros aquí lo que viene siendo el alfabeto fonético internacional, conocido como IPA. El IPA, pues, así en resumen, es un sistema creado por una asociación, ¿verdad?, de lingüistas que buscaba unificar, digamos, los idiomas, ¿verdad?, de diversos, de diversos países, de diversas culturas. Entonces, el propósito de unificarlo es que fuese mucho más fácil crear un estándar. ¿Sí? Entonces, aquí se vienen a poner los sonidos de muchos idiomas. Normalmente con esto se trabaja con una tabla. Es esta que se le conoce como la tabla del IPA. Hay varias versiones de esa tabla, ¿verdad? Y aquí aparece una descripción de los símbolos, pero me voy a ir propiamente a la última actualización. Eso no crea que es algo reciente, no crea que es algo nuevo. Eso tiene tiempo de existir. Si se lee ahí la información,
lo remiten a 1888, la creación de este sistema. Claro, durante todo este tiempo ha venido y ha recibido mejoras, ¿verdad? Se ha ido actualizando, lo han ido mejorando, pero es la herramienta esencial para estudiar no solo el alemán, no solo el Deutsch, sino cualquier otro idioma, máxime el inglés, ¿verdad? Entonces, es algo a lo que debemos de recurrir, porque nos va a permitir entender mejor de dónde vienen los sonidos, de dónde salen o cuál es el sonido apropiado. Em, en las clases suelo mencionar que el IPA para nosotros ahorita va a ser como esa bicicleta que trae esas llantitas a los lados de apoyo. Mientras aprendo a equilibrarme, a pedalear bien, esas llantitas ahí me están sosteniendo. Igual va a ser este sistema. Vamos a ir utilizándolo para ver las pronunciaciones correctas, en este caso en el Deutsch, en el alemán, y que después de un tiempo ya no lo vamos a necesitar. O sea, ya cuando hemos aprendido el patrón, digamos, porque todos los idiomas siguen patrones. Los patrones del español son de lo más sencillo porque son patrones directos, es decir, cinco vocales, cinco sonidos, tantas consonantes, tantos sonidos. Solo las mezclamos y ahí va todo el idioma. Pero en el resto de idiomas no es así. El resto de idiomas hay diversos sonidos para las mismas vocales o para las mismas cinco vocales. Y también tenemos consonantes que suenan diferentes. Por ejemplo, aquí podría retomarle para que vaya teniendo una idea de la aplicación que esto tiene, los sonidos característicos del inglés, que es el sonido TH, como este que está acá. Aquí estaría el sonido TH, el sonido sin vibración, el que solo hacemos como como cuando decimos thank you, estaría aquí el sonido propiamente, y el sonido TH vibrante, ¿verdad? Que se representa por este símbolo, que es como cuando decimos this, se pone el vibrante. Y así podríamos ir viendo otros sonidos que son del inglés. Lo retomo nada más para ubicarnos en donde estamos. Ahora, en esta tabla aparecen las consonantes y las vocales de todos los idiomas, no solo del inglés, es de todos los idiomas. Así que las que vemos iguales acá, por ejemplo, esta, la P y la B, es igual que en el español, la T y la D igual. Eh, pero ahí encontramos algunos sonidos diferentes, como por ejemplo el caso de las eres, ¿verdad? Esta es la R nuestra, la R del español, la R suave que se le suele llamar. Por aquí se ubica la R fuerte. Mira. Y luego está esta R que, si usted se fija, no tiene como la colita de arriba de la R normal, que esta es la R que se usa en el inglés, por ejemplo, cuando decimos better, en la palabra que le puse de ejemplo, que usted usó ese sonido de esa R, es esta la que se usa en el inglés. Es una R más suave todavía que la R de suave del español. Ahora, el alemán usa una R adicional, que es esta que está acá. A esta se le conoce como la R uvular o también se le llama la R glotal o simplemente más comúnmente se le dice la R francesa. Es ese sonido que viene más de acá, de esta zona, de las vocal cords, cercano a las cuerdas vocales, y que, claro, ¿verdad? El idioma más famoso que utiliza este sonido es el francés. Sin embargo, se comparte con el Deutsch, el alemán lo utiliza, y también el portugués, ¿verdad? Utiliza este sonido. Ahora, eso es en cuanto a algunos sonidos, ¿verdad? Que aparecen por acá. Sin embargo, también tenemos los sonidos vocales. Entonces, en esta primera etapa, lo que vamos a aprender es a utilizar estos símbolos, a utilizar el IPA para guiarnos respecto de la pronunciación en alemán. Las vocales, esto que está acá, es el diagrama de vocales. Lo que ve usted aquí representa nuestra boca, como que estuviésemos así de perfil. Entonces, la zona que está aquí abajo es la parte baja de nuestra boca, que es más corta, y más corta en términos de que la lengua, el recorrido que la lengua puede hacer en la parte baja de su boca, ¿verdad? Es bien corto, no es muy largo, igual en la mía.
El movimiento que podemos hacer así como desde acá de los dientes hacia atrás no es muy largo, pero en la parte superior, en lo que nosotros popularmente le decimos el cielo de la boca, esa parte de acá, la lengua sí, ¿verdad? Puede ir desde aquí bien atrás y cuando llegamos atrás hasta como que se enrollase, ¿verdad? La lengua como que se enrollase. Ese es el movimiento que la lengua puede hacer dentro de nuestra boca. Ahora, esto también tiene que ver con qué tanto abrimos la mandíbula. Hay vocales que se llaman abiertas. Una de la más abierta es la A. Cuando hacemos A, de ahí que ubicamos la lengua cabal en este extremo, ¿verdad? En este punto para el español. A, esa es una vocal anterior, se clasifica como anterior abierta, es la clasificación de esa vocal. Pero hay otras que no, hay otras que son cerradas, otras semiabiertas, semicerradas. Entonces, en medio de todas estas encontramos las cinco vocales del español, están también los sonidos que pertenecen al inglés y están los sonidos que serían exclusivos del alemán, como este que está acá. Es un sonido bien parecido a la letra E del español, es parecido. Pero aquí encontramos también este, que es el schwa, un sonido como medio que aparece pues en esta de acá, aquí estaría. Esta, por ejemplo, nos está indicando que la debemos de hacer como esta. Y esta es una mezcla, es un diptongo realmente. Es como unir esta que está acá, que es como una especie de o, o, junto con lo que sería un sonido de I corta, como este que está acá. De eso vamos a ir estudiando y profundizando, ¿verdad? En este primer módulo en el que estamos. Vamos a ir conociendo lo que es el IPA como un recurso que nos va a permitir estudiar el alemán. Igual eso nosotros lo usamos para todos los idiomas que impartimos, ¿vea? Porque es el sistema internacional, digamos, que se ha creado para entender bien la pronunciación. Aquí no acostumbramos, por ejemplo, a yo ponerle un listado de palabras y decirle, mira, eso lo repita conmigo, ¿verdad? Como que es lorito o pajarito la persona, sino que vamos a ver de dónde vienen los sonidos. ¿Por qué en el inglés, en el alemán, el portugués, el francés, el idioma que sea, los sonidos son así? ¿Y cómo se explica eso? A través del alfabeto fonético internacional. Sin embargo, nosotros podemos hacer transliteraciones. Entonces, una transliteración me dice a mí, mire, esto, si usted quiere leerlo y le cuesta mucho lo otro, dígalo así, dígalo así, y ahí le va a salir el sonido. Igual la de abajo se puede transliterar. Entonces, vamos a recurrir a ambas cosas, pero lo más importante sería aprender el IPA. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Como si nada, vamos a despedirnos en alemán, ¿verdad? Para despedirse, la frase más común es Auf Wiedersehen. Vamos a irla practicando, ¿verdad? En las siguientes clases. Y para cuando nos conectamos, solemos saludarnos con Guten Tag, que vendría siendo como las buenas tardes, ¿verdad? Así que por el momento vamos a decir Auf Wiedersehen y nos veremos el día de mañana, primero Dios. De acuerdo. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.